Bueno, Laidu, tienes la palabra. Gracias, Laurita. Gracias a todas por estar aquí hoy, sacar el tiempo para poder compartir. También le doy gracias al Señor por la oportunidad de compartir este tema, que es muy hermoso. Nosotras las mujeres cristianas necesitamos estudiar mucho este tema y como decía mi hermana en la oración, no solo escucharlo, sino también ponerlo en práctica. Les invito, yo sé que a veces estamos en la casita, veo a mamás con los niños ahí con ellos, acompañándolo, ellos no nos dejan en ningún momento y bueno, eso hace parte de nuestro rol, pero vamos a tratar en lo posible de poner como mucha atención. Yo les traje unas imágenes que quiero compartir con ustedes y que nos van a ayudar a sí, ¿cómo es que? A entender un poco este tema con la ayuda del Señor. Sabemos que Dios, ustedes me confirman si acá lo están viendo. Okay. ¿Sí? ¿Todas estamos viendo? Sí, se ve bien. Okay. El tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es el rol de la mujer en la sumisión. Sabemos como mujeres cristianas, el Señor nos ha instruido y hasta el día de hoy nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando con esta tarea tan hermosa que el Señor nos ha entregado de ser esposas, de ser madres, aún de ser mujer, porque no solamente la sumisión tiene que ver con la parte de casadas, aunque hoy vamos a tocar mucho el tema de eso, también tiene mucho que ver con el hecho de ser unas mujeres cristianas. Y lo primero que nosotros tenemos que tener claro y pensar es que es un diseño o esta sumisión es diseñada por Dios. Este diseño no se lo inventó Pablo, no se lo inventaron en la iglesia, no era un orden para algunas cosas como en otros textos bíblicos que encontramos que el Señor pues está ordenando asuntos de la iglesia. Voy a corregir algo acá y ya sigo. Regálenme un segundo. Voy a corregir algo acá de la pantalla. Acá. Sí. Ustedes me dicen así. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, esta parte es importante que nosotros la entendamos porque cuando nosotros entendemos que es algo diseñado por Dios, las cosas se nos van a hacer mucho más fácil entenderlas en el concepto. Yo sé que esta palabra nosotros la hemos escuchado mucho, ¿verdad? En la iglesia hablamos de sumisión a Dios, en la iglesia hablamos de la sumisión de la esposa al esposo. Pero si ustedes también lo amplían un poco más, esta palabra sumisión tiene mucho que ver con orden. Todo el tiempo nosotros estamos sujetos a algo, estamos sujetos a nuestros jefes, las que trabajamos o los que trabajan, estamos sujetos a nuestros padres, las que están solteras. Entonces, sencillamente es algo que es muy común. Hoy en día el mundo esta palabra la ha malogrado, la ha puesto como algo muy malo, pero está lejos de lo que realmente el Señor quiere decir en su palabra acerca de eso. Dios ha establecido la sumisión en este caso, y ya vamos a cerrar un poquito, en el caso puntual de la mujer, porque Dios desea que nosotras tengamos un lugar de privilegio. La sumisión es un lugar de privilegio. No es algo que nos humilla, no es algo que nos maltrata, sino al contrario, nos coloca en el lugar correcto, en el orden correcto de Dios y en el diseño correcto de Dios. Esta imagen nos lleva a una parte de la Biblia que casi yo sé que todas conocemos y es el Edén. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer,
Los creó con un diseño, con un propósito. Nosotros pues manejamos esta historia en la Biblia y sabemos que el Señor todo lo que hizo, lo hizo bueno. La sumisión no hace parte de la caída. Y eso es algo que nosotros debemos entender en nuestro corazón, porque la sumisión no hace parte de lo que Eva hizo. Al contrario, Eva rehusó estar en sumisión a Dios. Y por eso toma del fruto, obedece al Señor y hace que esta parte de la sumisión, como lo vemos en Génesis 2, vemos que Dios le dice en Génesis 2:15, 15 al 22, Dios le está diciendo a Eva, tú vas a querer enseñorearte de tu marido, tú vas a querer enseñorearte de Adán, pero no era parte de una maldición como en algunos momentos nos han querido decir. Era la consecuencia de ella haber tomado la decisión de no vivir bajo sujeción a lo que ya Dios les había mandado. Entonces, la sumisión es el diseño de Dios establecido en la perfección de la creación de Dios. No hace parte de la caída. Entonces, teniendo esto claro, tenemos que entender que la sumisión no es una cuestión de valor, es una cuestión de rol. Es una cuestión de posición, es una cuestión de que no me hace menos que mi esposo, no me hace menos que mis padres, en este caso a las solteras, si tenemos solteras aquí todavía, no me hace menos que eso. Es una cuestión de posición, es el orden del Señor. Y por eso lo decía al principio, si nosotros no entendemos qué es el diseño del Señor, el resto de los conceptos y de las cosas que vamos a tocar va a ser difícil entenderlas. Porque cuando yo entiendo que es de Dios, que no hace parte de las consecuencias de la caída y que hace parte de un diseño perfecto de Dios, es Dios quien me lo manda. Y esto pues lo vamos a desarrollar ahorita y es importante que lo entendamos de esta manera porque es Dios quien nos pone en el lugar de la sumisión. Es Dios quien nos pone en ese lugar sujetas, en este caso, a las que estamos casadas, a nuestros esposos. La sumisión es ponerse bajo el liderazgo de nuestro esposo. Es creer que él, su liderazgo va por encima de nosotros. Y esto es un concepto que choca con la mayoría de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque somos hijas de Eva. Ahí hay una parte muy difícil. Nosotras luchamos con nosotras luchamos con querer gobernar. Nosotras luchamos con querer subyugar a nuestros esposos. Ese es uno de los primeros o de los principales conflictos que nosotros tenemos con el tema de sumisión. Sumisión es aceptar voluntariamente el liderazgo de mi esposo. Teniendo en cuenta hasta este punto que nosotros hemos tenido claro de que es un diseño del Señor, yo les quiero hacer una pregunta. Voy a dejar de compartir aquí porque quiero verlas. Quiero hacer una pregunta y quiero que alguien de pronto que en su deseo me responda. ¿Qué piensan ustedes acerca del plan de salvación? ¿Quién me puede de pronto decir? O sea, ¿qué es, el plan de salvación? Dios diseñó un plan de salvación, ¿cierto? Es por gracia, no es por obras, y así lo determinó el Señor. ¿Es un buen plan o le faltó algo? ¿Quién me puede decir algo? A ver, Laurita, ¿qué me puedes decir? ¿Sientes tú que es No le faltó nada, es un buen plan. Todo lo que Dios hace es bueno y perfecto.
Listo. Espero que pues todas también como pensemos lo mismo. Es un buen plan y consideramos que confiamos plenamente en ese plan del Señor de salvación para nosotras, que no tenemos nada que hacer. Dios ya lo ha hecho todo, ¿verdad? Si nosotros tenemos claro que Dios es un Dios sabio, que Dios es un Dios que los planes que Él hace son buenos, como decía Laurita, no le falta nada, nosotros debemos entender hoy en esta tarde que el plan de la sumisión y de aceptar el liderazgo de nuestros esposos es el mejor plan que el Señor tiene para nuestras vidas. Aunque eso luche con el deseo de nosotros querer enseñorearnos de nuestro marido, aunque eso, cuando luchemos por el deseo de ver las cosas que vemos en este mundo y de la forma en que nos han enseñado. Reconozco que somos una generación y aún algunas que estamos más jóvenes que nosotras se están levantando con la idea del feminismo y de la idea de que esa sumisión es parcial y que no tenemos por qué estar sometidas al liderazgo y a las decisiones de nuestros esposos, sean creyentes o no. Pero no es lo que el Señor dice en su palabra. El Señor está enseñándonos y ahora vamos a pasar a Génesis 5, las personas que puedan buscarlo. Génesis 5:21, la sumisión es un mandato del Señor. No lo está mandando Pablo, no es una recomendación. El Señor nos está mandando, sométanse los unos a los otros. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Es un mandato del Señor y como ya hemos entendido un poco lo que estaba entendiendo de la introducción, sabemos que el mandato no es cultural, viene desde Génesis, viene desde el plan divino del Señor y viene desde el orden del Señor. Muchas personas, muchas iglesias o muchas mujeres enseñan que esto hace parte de un asunto cultural que había en ese momento en la iglesia y eso es totalmente equivocado. Porque Pablo más adelante en ese capítulo enseña las razones teológicas por las cuales usted y yo debemos someternos a nuestros esposos. Y ahorita vamos a ver en qué tanto y cómo. Pero es importante que en esta primera parte quede establecido que no es un mandato humano, no es un mandato cultural y no es un mandato que solo aplica para unas y otras no, porque es el diseño del Señor para las mujeres. Es el diseño del Señor, es el orden de Dios, el que el Señor quiere que nosotros tengamos que someternos al liderazgo de nuestros esposos y ahí estar, porque es lo que el Señor quiere. Y creo que voy a repetir esta palabra toda la tarde. Es lo que el Señor quiere, porque si no te aprendiste los conceptos, no te aprendiste los versículos, pero si hoy te queda claro que es lo que Dios quiere, ya, yo hice lo que vine a hacer aquí. Es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y yo sé que ustedes aman al Señor y quieren vivir para Dios y quieren agradar al Señor. Y agradar al Señor es hacer la voluntad de Dios. Nosotros aceptamos este rol que el Señor nos ha mandado. Nosotros aceptamos lo que Dios nos ha mandado. Fíjense que el versículo no dice, esposo, sujeta a tu esposa. No es una actividad que tiene que hacer una persona externa. Es tu decisión someterte a tu esposo. Tu decisión de decir yo voluntariamente al liderazgo de mí. Yo sé que hay mujeres que es posible que sus esposos no sean creyentes o sus esposos a veces, podríamos decir, no son dignos del sometimiento, pero vamos a entender algo y voy a mostrarles pues la siguiente diapositiva.
y es la razón por la que yo debo hacer las cosas. La razón por la que yo debo hacer las cosas no es porque mi esposo se lo merezca, no es porque yo crea que sometiéndome a mi esposo, yo voy a ganar el favor de Dios. Aclaramos ahorita que la gracia y la salvación no es por obras, pero aquella persona que salva va a buscar la manera de agradar al Señor en todo y en todas sus ordenanzas. Siendo ese el orden, yo no me someto a Dios, yo no me someto a mi esposo, sea que se lo merezca o no, o sea que se porte bien o no, o sea que hoy sí porque está haciendo las cosas bien y mañana no porque no estoy de acuerdo en lo que él está haciendo. O sea, no son las razones por las que yo debo someterme a mi esposo. Las razones por las que yo debo someterme a mi esposo deben ser por hacer la voluntad de Dios, por agradar al Señor, por mostrar al Señor. La Biblia dice en las cartas, dicen, procuren vivir una vida que agrade al Señor, procure mostrar que ustedes siguen al Señor. Por eso nosotros hacemos las cosas, porque cuando nosotros somos salvos, nosotros entendemos que debemos ser obedientes a lo que el Señor dice en su palabra. A veces no estamos de acuerdo con las cosas que nuestros esposos hacen, o a veces nuestros esposos no son cristianos, y entonces dice, yo no me someto a él porque todo lo que él dice, todo lo que él hace, él es un impío, él es un hijo del diablo, yo no tengo por qué obedecerle. Pues querida hermana, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara cuando dice, sométase la esposa a su esposo. No dice la esposa cristiana al esposo cristiano. No dice si él hace lo correcto. Aunque no estamos hablando de, y eso lo vamos a tocar más adelante, no lo voy a aclarar ahora, no estamos hablando de pecado, pero hay cosas en el hogar. Por ejemplo, nuestro esposo decide ahorrar un dinero y yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que ese dinero debe ser usado para mejorar la calidad de estudio, puede ser usado para mejorar la calidad de la casa, de la vivienda, invertirlo, pero él dice que no, que vivamos igual de restringidos, pero ahorremos ese dinero que al final del año podemos hacer algo. Yo no puedo estar de acuerdo, porque yo estoy viendo otras cosas, pero la decisión es de él, la responsabilidad es de él, y yo debo someterme a eso. Muchas cosas del hogar son delegadas a veces a nosotras, como la comida, la administración de algunos recursos, de cómo hacemos las cosas, pero llega un momento en que él dice, no, yo quiero que hoy hagas una salchipapa y te gastes la carne, el pollo, el queso y todo. Entonces tú dices, no, porque yo tengo ya todo medido, todo cronometrado y hoy me gasto la carne, mañana me gasto el pollo y después me gasto el queso. Entonces son ejemplos sencillos, pero que quiero que tú los lleves a que a veces no nos queremos someter porque creemos que lo que ellos están diciendo o lo que ellos están decidiendo está fuera de. Y es posible que sí, posible que tu idea de ahorrar y de tener todo cronometrado de un día para otro sea una buena idea, pero a la final la decisión es de él. Al tercer día, cuando no haya comida, tú le vas a decir a él, tienes que ir a comprar algo porque te gastaste el queso, el pollo y esto, porque esa es su responsabilidad. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que el liderazgo Dios lo ha puesto a todos los hombres, son cabeza. Y lamentablemente vivimos en un mundo caído donde muchas personas no entienden esto o donde muchos hombres no lo entienden, pero es el diseño de Dios y en eso yo confío. Es el diseño de Dios que yo sea sumisa y que yo esté bajo el liderazgo de mi esposo. No es el diseño de Dios que yo tome
y usurpe el lugar de mi esposo porque crea que él no puede hacerlo. Entonces, no se trata de que, hermana, es que usted no conoce a mi esposo, o hermana, es que usted no sabe con quién vivo yo. No se trata de eso. Se trata de que la palabra del Señor es una sola para todo y para todos los tiempos. Y si Dios me está diciendo en este momento que yo debo someterme a mi esposo porque soy esposa, no porque sea esposa cristiana, no es porque no sea esposa cristiana, no, dice esposa. Toda mujer que se casa debe someterse a su marido. Y este es un llamado a las solteras, si hay acá solteras. Fíjate bien con quién te vas a casar, porque con quien te vas a casar es a quien te vas a someter. A veces cuando estamos solteras nosotros miramos el cuerpo, miramos la cara, miramos el carro, miramos si tiene casa, miramos si tiene trabajo, pero no miramos la clase de persona que es, y en este caso la clase de cristiano que es, y que yo me voy a someter a él, y me voy a someter a sus decisiones, y me voy a someter a su liderazgo. La razón por la que lo hago no es si él es buen o no es buen líder. La razón que yo debo tener clara es porque Cristo lo manda. Y porque si yo amo al Señor y si yo quiero agradar al Señor y si yo quiero obedecer al Señor, yo debo someterme a mi esposo. En lo mínimo como en lo máximo. Primera de Pedro 3 habla acerca de estas mujeres que sus esposos son inconversos. El Señor te manda a someterte a tu esposo inconverso. Y yo sé que es difícil. Yo sé que a veces tú quieres servirle al Señor, tú quieres estar en todas las cosas de la iglesia, pero tu esposo que es inconverso es posible que no lo acepte y que solo te dé permiso para congregarte. Debes someterte y debes mostrarle a Cristo en tu sumisión. A veces queremos convencer a las personas con nuestras palabras, con predicarles, y nosotros no convencemos a nadie. Nosotros estamos llamados a predicarle al Señor. Tú estás llamada a predicarle a tu esposo si es inconverso, pero no estás llamada a convencerle porque quien convence es el Espíritu Santo. Pero Dios en esa porción de Primera de Pedro nos dice, tu vida de sumisión, no tu vida de súper cristiana, de que vas y predicas, de que vas y llevas, de que vas y das. Tu vida de sumisión. Es posible que los haga entender de que hay un Dios y que puedan arrepentirse. Entonces, miren lo importante y lo hermoso que es el Señor al mostrarnos que cuando nosotros nos sometemos a la palabra del Señor, Dios puede hacer algo, si es su voluntad. Pero lo primero que nosotros podemos entender aquí es que la razón por la cual nosotras debemos entrar y entender lo que es la sumisión es saber que es lo que le agrada al Señor y que yo lo hago por Dios. Hay veces que nuestros esposos no se merecen la sumisión. Hay veces o hay esposos que uno dice, es difícil seguir el liderazgo de este hombre. Pero yo no debo hacerlo por eso. Ahora, yo no debo someterme a mi esposo porque sea un buen esposo. Hay buenos esposos. Todo el tiempo nosotros tenemos que examinarnos y decir, yo me someto a mi esposo, no porque él me lo haga fácil, sino porque Cristo es glorificado por eso. Cristo es glorificado cuando yo me someto a mi esposo, quiera o no quiera, sea fácil o no sea fácil. Yo siempre debo recordar la razón por la cual yo estoy sometida. Y no es meritorio, sino es porque Cristo lo ha mandado. Otra cosa que podemos ver aquí, voy a volver a compartir porque a mí me gusta, pues que se nos queden como las imágenes. Eso nos ayuda mucho en nuestra mente. Y es muy importante entender esto, es qué no es la sumisión.
Porque ante todo esto que hemos practicado hoy, hay algo que no es la sumisión. Tú tienes que entender de que tú eres una persona diferente a tu esposo en todo, en diseño, en forma, en las maneras de pensar, en las maneras de actuar. Nosotros a veces queremos que ellos hagan las cosas como nosotros las hacemos y eso es imposible. Ellos tienen su diseño y nosotros tenemos el de nosotros. Y una de las cosas que no es sumisión es que tú no siempre tienes que estar de acuerdo con todo lo que tu esposo diga, haga. Y esto en un marco de buenas cosas. Por ejemplo, lo que yo ponía del ejemplo de ahorrar. Este es un ejemplo propio, que quede claro. Mi esposo ha decidido ahorrar y está ahorrando y yo no he querido. Pero respeto su decisión. ¿Sí? Ahora, no es que no esté de acuerdo con el ahorro, quiero ser muy clara con esto. Entonces, pero respeto su decisión y me sujeto a esa decisión. Y no me ando quejando por lo que quiero hacer cada mes con ese dinero. O sea, el respeto significa que yo acepto eso, aunque no estoy de acuerdo, y me someto a eso voluntariamente. O sea, estoy aceptando lo que él dice y no me estoy quejando por eso. Por eso coloqué ese ejemplo, porque es algo que pues es vivencial y quiero que ustedes lo entiendan de esa manera, de cómo lo hago, o sea, pero cómo hago cuando no estoy de acuerdo. Lo respeto. Respeto esa decisión de él, me sujeto voluntariamente y simplemente no me ando quejando y no ando pensando, ay no, este mes otra vez va a coger la plata y la va a echar para allá. Y haríamos esto, haríamos aquello. No, no pienso en eso. No hago eso. Porque yo decidí respetar su decisión porque él a la final esa es su decisión y ese es su rol, tomar decisiones. Mi rol es sujetarme a ellas. Es como si yo le dijera a mi esposo, hoy no hiciste el almuerzo. Ay, pero si hoy te tocaba hacer el almuerzo, o sea, no, esa es mi responsabilidad y él sí podría decirme a mí, tú no has hecho el almuerzo. No. Cuando falta algo en la casa, le digo, esposo, falta esto, hay que comprar aquí o hay que comprar allá. Esa es su responsabilidad, esté ahorrando o no esté ahorrando. Entonces, no debo estar de acuerdo en todo. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, pero a la hora de tomar una decisión, yo me sujeto y respeto esa decisión, siendo, vuelvo y repito, en el marco de lo que es bueno. Otra cosa que no es sumisión, tú no dejas de pensar. En el momento, y este es un punto muy importante, voy a salir un momentico de aquí, acá, y voy a hacer clic en este. Tú no dejas de pensar el día que te casas. Tú no cambias tu mente y dices, bueno, la sumisión es que yo debo hacer todo lo que mi esposo dice y yo aquí no opino, yo aquí no digo, yo aquí no hago, simplemente los oficios, simplemente atiendo hijos, simplemente. No es eso, no es sumisión. Porque el Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado habilidades, el Señor nos ha dado muchas cosas como mujeres. Recuerden que somos una ayuda idónea. Somos algo que complementa ese liderazgo. Él es el líder, Él es el que toma las decisiones, Él es el que es responsable, pero yo estoy ahí, no como muchas veces nos han enseñado. Él es la cabeza, pero yo soy el cuello, así que yo decido para dónde se mueve, para dónde ve, para dónde hace. No, eso no es ayuda idónea. Eso es querer manipular y usurpar el lugar que el Señor no nos ha dado. Cuando yo sigo pensando, sigo actuando y sigo poniendo mis dones al servicio de mi esposo, mi esposo tiene algunas cosas con las cuales yo aprendo y me complemento, pero yo tengo otras que a él lo complementan y lo ayudan en su liderazgo, en su vida personal. Yo lo cubro, yo te hago aquí, yo te preparo aquí para que tú estés allá. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ayudar a nuestros esposos. Dios, la sumisión
No es algo de que quédate ahí y sé un mueble más y cumple con todas tus obligaciones de oficio y de cuidar niños. Hace parte de todo lo que hacemos, hace parte de nuestras responsabilidades. Pero la forma en que tú a veces piensas o en la forma en la que tú a veces ves las cosas, y voy a volver a tomar el tema del ahorro. Antes de él tomar la decisión de ahorrar este año, yo le dije, amor, pero este año podríamos hacer esto. Yo le di mis ideas. O sea, no me quedo callada, digo, sí señor, sí señor, sí señor. No, yo le doy mis ideas. Yo puedo planear con él y hay muchas cosas en las que él dice, bueno, hagamos aquí o compremos aquí. Yo le digo, creo que todavía no es el tiempo o todavía no es el momento. Podemos hacer así y ya lo hacemos así y podemos lograr esto. Entonces, tú puedes, hay mujeres que son muy organizadas y sus esposos no, ¿verdad? Porque somos diferentes. Entonces, tú no entras a hacer algo pasivo en el matrimonio, tú entras a hacer algo activo. Aunque él tome las decisiones, aunque él sea el responsable, tú puedes organizar las cosas que tú ves que él necesita que tú le organices, que tú... Es un equipo, que cada quien tiene su lugar, que cada quien hace su función. Todos somos importantes, porque no, lo decíamos en el título anterior, no se trata de valor. Todos somos iguales delante del Señor. Todos, Dios nos ama igual. Entonces, Dios, como en antigüedad se mostraba que el hombre tenía más valor que la mujer. No es lo que el Señor está diciendo. La sumisión es un asunto de roles y es un asunto de posición. Yo me ubico en la posición que el Señor quiere que yo esté. Pero eso no significa que mi esposo no goce de las cosas que yo sé y de las cosas que yo conozco, ¿verdad? Entonces, no es sumisión el yo quedarme callada y no decir nada y no pensar nada. Debo poner mis dones al servicio de mi esposo, de mi hogar. Otra cosa que no es sumisión es que tu crecimiento espiritual no depende o no lo pones en las manos de tu esposo. Tú eres cristiana primero que esposa. Tu sumisión a Dios está primero que tu sumisión a tu esposo. Y es por eso que nosotros debemos entender de que si mi esposo no ora, mi esposo no va a la iglesia, entonces yo tampoco, porque bueno, yo me someto a él y todo eso. Y eso hace parte del último punto, y es que hacer cosas que nos lleven a pecar. La sumisión no te invita a ti o no te da aval a ti para permitirle a tu esposo llevarte a pecar. Tú eres cristiana, tú tienes una responsabilidad con el Señor, tú eres una persona que Dios ha llamado, que Dios ha salvado y que Dios le va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas a todos. Entonces, tu vida espiritual no puede depender de que tu esposo hoy se durmió y llegó cansado y no hizo el devocional. Tu vida espiritual no puede depender de que de que tu esposo no quiera ir a la iglesia. Muchas veces caminamos con nuestros esposos en las iglesias y luego ellos toman la decisión de no estar más en la iglesia. Tú debes tomar una decisión con respecto a eso y es seguir al Señor. Ningún acto de sumisión puede llevarte a ti a pecar o aceptar el pecado de tu esposo como algo natural. Y tu esposo obligarte a decir, no le puedes ir a decir a la iglesia, no le puedes decir a los pastores, no le puedes decir porque tú tienes que estar sujeta a mí y yo soy el que mando y yo soy... Ahí no hay sumisión. Ahí tú estás alcahueteando el pecado de alguien que no se quiere confesar ni arrepentirse. Entonces son dos cosas distintas. Pero la invitación en esta tarde es que tú puedas entender
de que es el diseño del Señor y que Dios te ha llamado a obedecerle, que Dios te ha llamado a darle gloria con tu vida al Señor. Es por el Señor y la razón principal es porque Dios así lo ha querido. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por permitirme, pues, poder haber compartido este tema con ustedes. Y sabemos que el Señor es fiel a todas nosotras. Les invito a orar. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por compartir tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, cuál es tu diseño, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que es quien convence, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos puedas ayudar, Señor. Luchamos con nuestra carne, luchamos con nuestros deseos, luchamos con nuestra manera de pensar, aún con la manera en la que nos han criado, Señor. Vemos en nuestras familias, Señor, nuestros familiares más cercanos, tías, mamás, abuelas, siendo, Señor, las líderes de sus hogares. Pero hoy te pedimos, Señor, que nosotros podamos entender tu palabra, Señor, y saber que no glorifica, Señor, el que nosotros tengamos el liderazgo de nuestro hogar, Señor, sino que tú, Señor, nos has mandado a someternos a nuestros esposos. Hoy queremos hacerlo voluntariamente, Señor, pero trae convencimiento a nuestras vidas en esta hora, Dios. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.